Correa y mi compañera. Hola, yo me llamo Carla Cariaga y nosotras dos pertenecemos al Instituto ISF de Ramón J. Cárcano y estamos en la carrera de Informática en segundo año. A continuación vamos a dejarle un video comentándole sobre la evolución de las computadoras. Como le habíamos comentado, vamos a hablar un poco de la evolución de las computadoras. ¿Tienen alguna idea qué participación tuvieron estos dos hombres en el mundo de las computadoras o cómo se llaman? La participación de los estadounidenses John William Moseley y John P. Sprecher es que fueron los creadores de la primera computadora, que la llamaron ENIAC. Este equipo era totalmente digital, puesto que realizaba procesos y operaciones con instrucción en lenguaje para máquinas. Como ven en la imagen, ¿se imaginan qué tamaño tenía esta computadora? ¿O con qué materiales estaba construida o cuánto pesaba? Esta computadora medía casi como una habitación de 6 metros por 12 y tenía una superficie de 167. Llegó a pesar hasta cerca de 27 toneladas. Además contaba de 7200 de diodos de cristal, 1500 relés, 70.000 resistencia, 10.000 condensadores y alrededor de 5 millones de soldaduras, todas hechas a manos. Pero también, como toda computadora, tenía sus inconvenientes, que los tubos de vacío era su corta vida, ya que aproximadamente cada 10 minutos se estropeaba uno de ellos y se tardaba en encontrar lo que había fallado 15 minutos. ¿Cuál era el funcionamiento de esta computadora? Tenía la posibilidad de calcular la potencia de 5000 de un número de 5 cifras. Esta máquina era capaz de realizar 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. También estaba dividida por 300 unidades autónomas, de las cuales 20 eran acumuladores. Cada acumulador podía sumar 10 dígitos y era capaz de almacenar sus propios cálculos. Esta computadora que ustedes están viendo en el pizarrón es la UNIVAC. Significa Computadora Automática Universal. En la pizarra nos encontramos con la computadora SEAC, que significa Estándar Computadora Automática Electrónica. Fue construida en 1950 en los Estados Unidos por el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología. Esta misma fue una de las primeras computadoras electrónicas de programas almacenados y podía tener instrucciones programadas y datos en la memoria RAM. ¿Está construida con tubos también? Sí, tiene alrededor de 747 tubos de vacío, lo que era un número bastante modesto para la época. Eventualmente se expandió a 1500 tubos. Asimismo, contaba con 10.500 diodos de germanio, que constituía toda la lógica de la máquina. Luego fue expandida a 16.000 diodos. Fue la primera computadora en basar casi toda su lógica en dispositivos de estados sólidos. Incluso el set de instrucciones constaba con 11 tipos. Entre ellas estaba la suma, de coma fija, resta, multiplicación, división, comparación y entrada y salida. Esto se expandió a 16 instrucciones. Incluso la suma llegaba a tardar 864 microsegundos y la multiplicación tardaba 2890 microsegundos. Es casi cercano a los 3000 milisegundos. En 1952 sale a la venta la primera computadora producida en masa de IBM. IBM significa Corporación Internacional de Máquinas de Negocios. La IBM 701 fue el primer computador que tenía tubos al vacío. Estos tubos eran mucho más eficientes, que llegaban a ejecutar 17.000 instrucciones por segundo. Pasando los años, en 1959 llegó la era del transistor, reemplazando a los tubos. El IBM 7090 podía realizar 22.900 operaciones por segundo.
la computadora de alta velocidad más flexible y avanzada del mundo en su tiempo, su primera computadora científica comercial. Luego de la llegada de los transistores en 1975, aparece la computadora IBM 5100. Esta máquina se convierte en la primera computadora portátil disponible de manera comercial. El 4 de abril de 1975 fue la fundación de Microsoft, que esta misma es una empresa multinacional estadounidense. La empresa se dedica al sector de la informática y tiene sede en Redmond, Washington y Estados Unidos. Al ser una empresa reconocida, en 1980 y en 1989, IBM contrató a Microsoft por tener unos sistemas operativos más usados, por ejemplo, Microsoft Windows y la suite Microsoft Office. Los creadores de esta empresa fueron William H. Gates III y Paul Allen, que tuvieron como propósito desarrollar versiones distintas del lenguaje de programación. Ambos se habían conocido durante su época de estudiante, por su afición común a programar computadoras. Una de las empresas más reconocidas mundialmente, llamada Apple, fue fundada en 1976. Apple I fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. De igual forma, fue útil para los negocios porque venía equipado con el software VisiCalc. ¿Esta computadora ya incluía pantalla de color? No, Apple I solo contaba con pantalla blanco y negro. Y en 1977 lanzan Apple II, que esa sí contaba con pantalla a color. Además contaba con 8 ranuras internas dirigidas a expandir la memoria y una carcasa con teclado. Tercera vez, en 1983, Apple Lisa, que contaba con un menú desplegable con iconos y con una interfaz gráfica. Después de las computadoras personales, IBM en 1981 lanzó su computadora personal llamada Alcorn. Esta misma utilizaba el sistema operativo de Microsoft. Tenía un chip Intel, entrada para 2 disquetes y un monitor a color. Después de algunos años, la empresa Apple en 1984 lanzó una computadora llamada Macintosh que ya incluía mouse y también incluía un sistema operativo llamado Mac OS. Llegando a la década de los 90 aparecieron las computadoras con CD-ROM como estándar, altavoces, tarjeta de sonido. Esta misma fue el primer computador personal que se comercializó con éxito, que usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de la línea de comandos. La empresa IBM en 1992 lanzó otra computadora llamada ThinkPad, que esta ya venía con memoria RAM de 4 a 16 MB. En el 2000, con la llegada del Wi-Fi, llegaron más ordenadores con tarjetas inalámbricas y antenas preinstaladas. Además, se incluyeron puertos USB, cámaras y otros dispositivos periféricos, y se introdujeron los monitores LCD. Estas características pasan a los nuevos ordenadores que cuentan con pantallas táctiles, bloqueo con huella de usuario y más. Si hay una conclusión de esta evolución, es que las computadoras seguirán transformándose para darnos una experiencia más eficiente y que se adapte a nuestro ritmo de vida y al avance tecnológico. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Vamos a dejarle un consejo de que no se olviden de lavarse bien las manos y utilizar alcohol en gel. Tampoco se olviden de usar cubrebocas, porque si nos cuidamos entre todos salimos adelante. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias. Hasta luego.